Hola, mi nombre es Ernesto Flores. Vamos a ver la segunda parte del módulo 1 de reconocimiento de la emoción por la expresión facial. Soy socio fundador de Testify2Me. Nos pueden encontrar en hashtag Testify2Me en diferentes redes sociales. Vamos a ver el tema de hoy, las 7 emociones universales. Las 7 emociones universales o emociones básicas son aquellas que presentamos todos sin importar la cultura de la que estemos hablando. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué es una emoción? Vamos a definir qué es una emoción. Vamos a ver la función de la emoción, básicamente son 3 las funciones de la emoción, y vamos a ver la enumeración de las 7 emociones básicas o emociones universales. Primero, ¿cómo definimos una emoción? Vamos a dar una descripción de la emoción que creo que es una de las más completas que podemos encontrar. Y vamos a ver que una emoción es el conjunto de efectos producidos por un proceso multidimensional. Es importante decir que es un conjunto de efectos y que es un proceso multidimensional encargado de analizar situaciones especialmente significativas. Es decir, si algo no es significativo o no es importante para nosotros, seguramente no nos va a producir una emoción. Tiene que ser algo que sea importante para nosotros, lo suficiente como para producir una emoción. Interpretamos de manera subjetiva en función de la historia personal y las expresamos a los demás. ¿Qué tiene que ver esto de la historia personal? Quizás una persona tenga fobia a las arañas y otra no. Al ver una araña, la emoción que se va a presentar, aunque el estímulo es el mismo, va a ser diferente en 2 o más personas al mismo tiempo. Y ese estímulo va a tener una expresión que para la persona que sea significativo ese estímulo, quizás vaya a emitir una expresión de miedo, de terror o de miedo en cualquiera de sus grados. También nos prepara para la acción y genera cambios en la actividad fisiológica. ¿Cómo es que nos prepara para la acción? Vamos a poner el mismo ejemplo de la araña. Para una persona quizás lo prepare para salir corriendo y entonces la sangre se va a ir a las piernas. Para otra persona quizás lo va a preparar para agarrar un objeto y aventarlo sobre la araña. Para esa persona que se está preparando para combatir o pelear, se va a ir la sangre hacia los brazos. Entonces hay cambios fisiológicos que nos van a permitir atender la situación o el estímulo que se nos está presentando de la manera más adecuada, de acuerdo a la historia que nosotros tenemos. No todos vamos a reaccionar de la misma manera, aunque el estímulo sea el mismo. Vamos a ver que una emoción tiene que ver con temporalidad. Normalmente una emoción va a ser muy intensa y entonces vamos a tener una emoción primaria, una de las 7 básicas que vamos a estar tratando el día de hoy. A medida que va pasando el tiempo, entonces aparecen reacciones secundarias que son anticipativas, es decir, que ya empezamos a razonar. Después esto a través del tiempo se pueden convertir en estados de ánimo y disposicionales, es decir, ya puede ser que tengamos una depresión o que tengamos alguna euforia que se esté prolongando por mucho tiempo, y también cuando dura durante un periodo largo de tiempo, quizás podría decirse que podrían empezar a ser parte de nuestra personalidad. Pero en los primeros segundos es cuando aparece la emoción. Si esto dura más de unos cuantos segundos, ya no estamos hablando de una emoción. Estamos hablando sobre una emoción o secundaria o bien algún estado de ánimo. Hay una teoría tridimensional de las emociones, que es que la emoción dispara al mismo tiempo un proceso cognitivo, así como también una conducta y una respuesta fisiológica. Ya hablamos sobre la respuesta fisiológica, que es algo que nos prepara para atender la situación que se nos presenta de la mejor manera que nosotros consideramos. Pero al mismo tiempo empieza un proceso cognitivo, empezamos a entender eso que se nos está presentando, ese estímulo que estamos teniendo. Asimismo, también vamos a presentar una conducta.
Esta conducta va a ser desde cuestiones corporales y también la expresión facial. Vamos a ver que aquí se presenta un estímulo. Este estímulo tiene dos rutas, una vía corta y una vía larga. La vía corta es la que nos predispone a la acción que va a ser inmediata y que no alcanzamos a pensar, que solamente es una reacción al estímulo que se nos está presentando. Y entonces va directamente hacia el centro que nos activa la respuesta, que puede ser, si en el caso de que sea inmediata, primeramente la emoción y disparar los cambios fisiológicos. También al mismo tiempo se está yendo a través de una ruta más larga que nos va a empezar a hacer evaluar el estímulo y saber si realmente la primera reacción es la más adecuada o no. Y nos va a dar en un tiempo mayor una reacción mediata que vamos a ajustar quizás al estímulo inicial. Por ejemplo, sucedió alguna ocasión que mi hijo me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí jugando con una tarántula. Lo primero que pasó fue que me asusté y fui a ver. Y entonces le digo, ¿dónde está la tarántula? Yo no veía ninguna especie de araña, tarántula o nada, pero veía que él estaba observando el piso. Entonces ya me enseña una pequeña araña que él estaba llamando tarántula. Mi primera reacción fue asustarme, tener un estímulo que me hizo moverme rápidamente hacia donde estaba él, pero al mismo tiempo se estaba dando este proceso cognitivo, donde yo no veía una tarántula como yo esperaba verla. De ahí lo que mencionábamos de la historia de cada quien. Entonces se produjeron una respuesta inmediata, después hubo una respuesta que a través de la evaluación ya fue un poco más desacelerada y más adelante ya tomamos una acción con esa pequeña araña que estaba observando mi hijo y que no era una tarántula. Entonces, si pusiéramos en gráficas, lo que vamos a ver es que tenemos normalmente un proceso que tiene una respuesta inmediata que se va estabilizando a través del tiempo. En este caso, me dice, estoy jugando con una tarántula, mi respuesta se eleva, se empieza a estabilizar al llegar con él y no ver nada, empieza a bajar cuando digo, es una pequeña arañita. Y entonces ya junto con él tomamos una decisión de qué es lo que queríamos hacer con esa araña. A medida que el estímulo se va presentando muchas veces, ya sé que la siguiente vez que me dice que está jugando con una tarántula, seguramente es una arañita. Y entonces no va a ser una tarántula. Ya le estoy enseñando propiamente lo que es una tarántula. Los procesos subyacentes al principio, tenemos primero la respuesta emocional. También al mismo tiempo, un poco después, se viene la respuesta que viene siendo por la vía larga. A medida que hay muchas exposiciones, entonces hay una respuesta emocional, pero también ya sé de lo que está hablando. Entonces ya hay la respuesta de la evaluación que se va dando cada vez más cercano al punto inicial del estímulo, aunque el estímulo se presenta y se quita al mismo tiempo en ambos casos. Pero esto es tras muchas estimulaciones que estamos teniendo. Ahora, la función de las emociones. La función es adaptativa, social y motivacional. Vamos a ir viendo cada una de estas situaciones. Adaptativa. Las emociones nos preparan en el organismo para ejecutar una conducta exigida por las condiciones ambientales. En este caso, como les mencionaba en el ejemplo, una tarántula que llamaba a mi hijo era una pequeña araña y entonces me prepara para acercarme rápidamente con él e ir a atender esta situación. Entonces, una cuestión adaptativa. Así para cada una de las emociones vamos a ver que hay una respuesta que damos que es la más adecuada para la situación que se nos está presentando. Social, porque a través de las emociones también nos comunicamos. No necesitamos hablar para comunicar que estamos enojados. Por ejemplo, si mi hijo hace algo y a mí me molesta, pues me va a ver que me estoy enojando. Quizás que me enojo más o no es suficiente para que deje de hacer lo que estoy haciendo. Y quizás aún un poco más tengo que ponerle una comunicación no verbal de que estoy muy molesto. Y entonces se va a dar cuenta, sin necesidad de hablar, de que estoy muy enojado. Motivacional. Una emoción puede facilitar la aparición de conductas
motivadoras, dirigidas a una determinada meta y hacer que se realicen con una determinada intensidad. Asimismo, la conducta motivada produce una reacción emocional y una emoción puede favorecer la aparición de una conducta motivadora. Esto es que puede haber un feedback que se está dando entre una situación de una emoción y una situación que nos está motivando hacia una conducta. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos ponernos a dieta. Primero tenemos una emoción de felicidad por saber que vamos a empezar la dieta y que vamos a empezar a ver cambios. Y entonces tenemos una motivación hacia hacer una acción. Empezamos a hacer esta acción, empezamos a ver resultados y esto nos conduce hacia una emoción de felicidad al ver los resultados. Y entonces hay una retroalimentación, un feedback que nos conduce a continuar con estas acciones. Lo mismo podría ser, pero en el sentido inverso. Tengo una emoción que es porque voy a empezar una dieta y no la quiero empezar. Empiezo la dieta, no veo resultados y entonces me entristezco y caigo en el círculo contrario al no ver resultados de la dieta que estoy empezando. Dijimos que hay 7 emociones básicas, las cuales son alegría, tristeza, asco, ira, desprecio, miedo y sorpresa. En la película Intensamente vimos representadas 5 de estas 7 emociones. Cada una de ellas mostraba algo que nos indicaba cuál es el tipo de emoción. Tristeza, vemos la forma en que se encogía. Miedo, siempre tenía una expresión de miedo. Y así alegría y los demás. Cada una de ellas siempre era muy característica en la forma que se estaba representando en la película para saber de qué emoción se estaba tratando. Y entonces cuando veíamos cualquiera de ellas, siempre era muy característico de su personalidad que tuvieran rasgos propios de la emoción que están representando. Vamos a ver que las emociones tienen conductas, es decir, habíamos dicho que son adaptativas, nos sirven para algo. Por ejemplo, la alegría nos sirve para la afiliación. Nosotros cuando mostramos una sonrisa, queremos buscar un acercamiento con alguien. Se dice que la sonrisa viene derivada del miedo de mostrar los dientes. Entonces, al nosotros mostrar una sonrisa, lo que estamos diciendo no es que tenemos miedo, pero que no vamos a hacer daño a la persona a quien le estamos sonriendo. De ahí que es una conducta para afiliación. La tristeza es para reintegración. Esto es para volver a nosotros, reintegrarnos o volver a levantarnos sobre la situación que se nos presenta. Si recordamos también en la película Intensamente, hay una parte donde vemos que la tristeza sí sirve, no la alegría es lo que mejor funciona. Cada una de las emociones sirve para algo y la tristeza fue lo que hizo que la niña saliera del estado en el que se encontraba. ¿Por qué? Porque llegaron otras personas a ayudarle y a salir de ese estado. Entonces nos sirve para la reintegración. El asco nos sirve para el rechazo. Se supone que es para no dejar entrar una sustancia que nos puede ser dañina a nosotros. Y entonces por eso la expresión, porque estamos tratando de tapar las fosas nasales para que no entre el aroma de una comida que esté en putrefacción o alguna otra cosa así. Pero también lo mismo sucede en la parte emocional, nos sirve para expresar rechazo. Ira es para autodefensa. La ira nos sirve para terminar con el objeto de la ira. Cada vez que nosotros sentimos ira hacia un objeto, queremos terminar con ese objeto. Si sentimos ira hacia una persona, queremos terminar con esa persona porque lo estamos viendo como un obstáculo. El desprecio es una superioridad con respecto al objeto del desprecio. Es decir, cuando nosotros tenemos desprecio, se puede decir que es un asco social. Y nosotros nos sentimos superior a la persona que estamos sintiendo desprecio. El miedo es una protección que puede ser inmovilización. Hay por ahí un video en YouTube donde hay un ratoncito que lo está persiguiendo un gato y al quedarse inmóvil ya no lo puede ver el gato y entonces se escapa. También nos puede servir
para la huida o el ataque, ya que con el miedo quizás lo mejor que podemos hacer va a ser salir corriendo o quizás atacar al objeto que nos está produciendo el miedo. Y la sorpresa es una exploración, por eso para la sorpresa abrimos más los ojos, estamos buscando más información, estamos explorando la situación que se nos está presentando. Y la sorpresa es la más rápida de todas las emociones. Esto es por una economía que tenemos de pasar a la siguiente emoción rápidamente, y entonces esta es la más rápida de todas. Vemos Intensamente también hay una breve demostración de otra de las emociones, de la sorpresa. Vemos en la película que todas las emociones o todos los personajes también sienten emociones. Es decir, alegría no está todo el tiempo alegre. Ira no está todo el tiempo furia, no está todo el tiempo enojado. Muestran diferentes emociones. Aquí podemos ver una representación de lo que podríamos decir que eso es la sexta emoción, que sería la sorpresa. Quizás en la segunda parte de Intensamente podríamos ver la que nos falta, que sería el desprecio. También vemos que hay un momento en el que no están ni tristeza ni alegría. Y entonces estas tres emociones tratan de tomar el control de la niña y de reaccionar como reaccionaría a alegría. ¿Qué es lo que sucede cuando estas emociones tratan de reaccionar como reaccionaría a alegría? Los papás se dan cuenta y entonces la emoción esperada contra la emoción demostrada no coinciden. ¿Esto qué nos daría? Esto nos daría la pauta para el reconocimiento de las mentiras. Sabemos que no existe un efecto Pinocho, es decir, no nos crece la nariz cuando estamos mintiendo. Pero, ¿qué pasa cuando la emoción que nosotros esperamos es diferente de la emoción que estamos mostrando? Ya sea que sea superior, inferior o simple y sencillamente diferente. Lo que sucede es que es el principio para empezar a detectar las mentiras, tema que veremos en otros videos. Muchas gracias. Por favor, síganos en las redes sociales, en Facebook tenemos una página, Testify2Me, también tenemos el grupo, en LinkedIn y por supuesto en los demás videos que vamos a estar compartiendo en YouTube. Igualmente, para cursos y conferencias, pueden localizarme a través de los correos electrónicos o bien por el WhatsApp o dándome una llamada. Muchas gracias.